Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer nuestra primera manipulación de nuestras bases de datos utilizando R. Esto todavía es a un nivel más sencillo, no estamos conectando con bases de datos de Big Data o Big Data o algo por el estilo. Sin embargo, esto es muy importante para ir perdiéndole el miedo a las cuestiones de programación. No necesariamente vamos a programar, por ejemplo, con Python, que es la base de R, sino que afortunadamente R ya tiene el software que es o la interfaz RStudio que nos permitirá generar muchas cosas. R tiene infinidad de funciones y puede realizar muchísimas cosas. Entonces vamos a empezar por lo básico, vamos perdiéndole el miedo y poco a poco vamos haciendo un poco de cosas más complejas. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro software R, decirle la dirección donde lo vamos a grabar y nos vamos a encontrar con la interfaz. Si ustedes no se sienten cómodos con la interfaz, solamente le ponen Global Options, se van a apariencia y aquí tienen tanto tamaño de letra como la apariencia que quieran. Le ponen aplicar y listo. Lo segundo que vamos a hacer, bueno, lo primero es decirle que quiero un new file, le voy a poner un RScript. Esto de arriba es mi script, esto de abajo es mi consola, que sería realmente lo que R está viendo y como si estuviera directamente en R. Esto de acá es mi global environment y aquí voy a tener espacio donde voy a poder visualizar gráficas, donde ver los paquetes, pedir ayuda, entre otras cosas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar que cuando trabajamos con R, trabajamos o ya existen paquetes que nos permiten o nos ayudan muchísimo a ejecutar diferentes funciones o diferentes procedimientos. En este caso vamos a simplemente hacer un análisis exploratorio de nuestros datos utilizando el paquete AER. Entonces, el primer paso que tenemos que dar es instalar y ejecutar AER. Entonces, el primer paso, cuando yo ponga aquí, bueno, esto es importante, cuando yo ponga gato o ponga el signo de número, eso le estoy indicando a R que no lo considere como una función, es decir, no ejecute esos comandos, sino que es para ayuda mía, que es texto mío, ¿no? Entonces aquí le voy a poner instalar y luego ejecutar AER, ¿ok? Va a ser muy sencillo, ni siquiera voy a tener yo que usar los comandos, porque todo lo voy a hacer a través de la consola. Si quiero instalar AER, me voy a ir a esta parte de aquí, a donde dice Package, le voy a dar clic y aquí en Install, digo, ya lo tengo instalado, pero lo voy a volver a instalar, simplemente lo voy a buscar, AER. Se fijan, aquí está, lo voy a instalar, ahí le digo dónde, ya está por default. Y así de sencillo yo ya tengo instalado mi paquete AR que me va a permitir explorar mis datos. Segundo, voy a ejecutarlo. Yo le puedo decir library AR y con eso lo ejecuto. O bien aquí yo me voy a package, si no lo encuentro lo puedo buscar aquí. O si tengo muchas cosas y solamente le voy a dar clic aquí y ya lo voy a ejecutar. Que es lo mismo que si le digo library AER. Entonces es muy sencillo, ya con RStudio nos ha adelantado muchas cosas. ¿Qué es lo tercero que tengo que hacer? Pues lo tercero que tengo que hacer es importar mi base de datos. La base de datos que voy a analizar o a explorar. ¿Ok? Eso también lo puedo exportar con un read Excel o con algún otro tipo de comando. Pero nuevamente, RStudio me da la facilidad de ya ponerle aquí import dataset. Le digo que es un archivo de Excel. Le pongo buscar. Yo ya lo tengo descargado aquí en mis downloads. Y así de sencillo aparece y le pongo importar. ¿Ok? Y en sí incluso yo ya le puse que me lo visualice. Incluso ya me adelantó algunos pasos si yo quisiera para visualizar mis bases de datos. Esto sería, si se fijan aquí están todos mis datos. Incluso aquí yo ya me puedo dar cuenta que tengo 500 datos, cuáles son los heads de mi base de datos o los headings. Y de aquí, bueno, pues ya puedo revisar algunas cosas. Sin embargo, vamos a veces que tengo infinidad de datos o muchos más datos y bueno, es más fácil
identificar algunas cosas directamente desde el script o desde la consola. Entonces yo ya tengo importada mis bases de datos. Ya con esto yo ya tengo aquí mod. Mi base de datos se llama mod. Yo voy a llamar, le voy a decir, pues cada que quiera hacer algo con esa base de datos solamente le voy a poner mod y va a entender que es toda mi base de datos. Entonces lo siguiente que voy a hacer, pues voy a decir que me dé una visualización muy general de los datos y le voy a poner print de imprimir, ¿no? Yo aquí le voy a poner imprimir datos para tenerlo un poco más claro. Imprimir datos o base de datos. ¿Y esto cómo lo va a hacer? Pues muy sencillo, solamente le voy a poner print. Ya me da aquí la opción, yo aquí le pongo clic y le voy a poner mod. Le pongo el cursor al final y le digo run aquí. ¿Okay? Y me lo va a ejecutar. Si se fijan, aquí yo ya puedo empezar a ver ya con mi base de datos a través de los prompts o de los scripts que le estoy dando. Aquí yo ya sé cuáles son los headings de mi base de datos y aquí ya me va dando algunos, ¿no? Incluso le puedo decir que me dé más datos, visualizar más, pero bueno, los tengo en la base de datos acá, por eso no es necesario, solamente para visualizarlos, ¿no? Otra cosa que podemos hacer con esta base de datos es ver cuáles son las variables. A lo mejor aquí tengo poquitas, pero a veces tengo bases de datos con muchas variables y quiero saber exactamente cuáles son esas y no estar hurgando en toda la base de datos. Eso también lo voy a hacer de una manera muy sencilla, que es la función string, ¿no? Y eso pues lo voy a hacer de una manera también muy sencilla. Voy a buscar la función str y nuevamente le pongo el nombre de mi base de datos que ya cargué, le doy clic al final y le pongo correr. Y si se fijan, aquí también ya tengo mis variables, es decir, me dice que yo tengo identificación, nombre, apellido, sexo, edad, promedio de calificaciones, y se aplicó una escala para ver la motivación para asistir a la escuela, ¿no? Qué tan motivado se siente. Se fijan, aquí ya empiezo a poder observar mi base de datos. Sobre todo mientras más datos tenga, pues todas estas funciones me son mucho más útiles. A lo mejor a veces quiero ver cómo están los heads, que son las mismas variables, o los headings. Entonces aquí también tengo la función head, le voy a poner head y también nuevamente le digo que de esta base de datos me indique cuáles son, ¿no? Ojo, mis bases de datos tienen en la primera columna siempre los headings y abajo tienen los datos. Así es como deben estar estructuradas sus bases de datos para que puedan tener este tipo de opciones más, puedan ser ejecutadas. Ahora bien, aquí se fijan, pues aquí me dice, ¿no? Lo mismo más o menos que ya habíamos visto. Me dice cuáles son mis headings. Y eso es interesante y me da los primeros, no solo eso, sino que me da los primeros datos también. A lo mejor yo quiero saber cómo fueron los primeros datos, está bien. Y si quiero conocer los últimos, que también me ayuda a verificar el último participante, los últimos participantes, o bien el número total de participantes, es una manera también que lo puedo hacer. Para eso voy a usar la función tail y bueno, y aquí le vuelvo a poner nuevamente mi archivo. Y con eso, pues nuevamente, estos son los últimos datos que tengo, ¿no? Quiénes fueron los últimos que contestaron. Y la última función que veremos hoy, simplemente para ir calentando motores en esto, sí ya es muy útil para cualquier análisis de datos. De hecho, puede ser muy importante, incluso ya puedo empezar a tomar decisiones sencillas con esto. Es la función summary, ¿no? O resumen. Entonces le pongo la función summary y aquí le pongo pues nuevamente mod, le digo que lo ejecute y me da un resumen de cada una de las variables con ciertos parámetros específicos. Es decir, me dice pues incluso pues bueno, el valor mínimo máximo de participantes, ¿no? Me dice los cuartiles, el cuartil 1 y el cuartil 3, lo cual va a ser muy importante si yo quiero ver quiénes son los que están por encima de la mediana y por debajo de la mediana, que sería el cuartil 2, que aquí lo tenemos también. Me dice cuál es el cuartil 2 y así yo puedo saber más o menos cómo se distribuye cada una de esas variables. Aquí pues bueno, estos son los números, ID no tiene importancia.
y estas son variables, pues no son numéricas, pero ya cuando hablamos de sexo podemos ver que la mediana, pues bueno, se especifica en dos, que en este caso serían mujeres, ¿no? La media sería 1.54 entre hombres y mujeres, y bueno, me daría los cuartiles. Aquí estamos hablando de unos y doces. Entonces, en donde ya se empieza a poner interesante es en la edad, en donde empiezo a ver yo el primer cuartil, es decir, los más jóvenes son los que están por debajo de los 26 años de los que respondieron. La mediana sería de 37 años, la media de 37.23 y el cuartil 3, que aquí podríamos, si quisiéramos decir quiénes son los más grandes de los que me contestaron, pues son aquellos que están por encima de 49.25 años, ¿no? Lo mismo tengo para promedio, por ejemplo aquí la media, 74 de promedio, 74.17, y la media para la motivación es de 5, estaríamos ahí más o menos, ¿no? Entonces, si se fijan, esta es una primera exploración de nuestros datos. Después vamos a poder explorar más acerca de nuestros datos y con las paqueterías incluso vamos a poder ya trabajar con inferencias importantes. Incluso más adelante quizá eso rebasa este curso, pero cuando manejamos ya miles o millones de números, realmente ya las computadoras y los software que tenemos empiezan ya a tener complicaciones, para lo que nosotros podemos generar bases de datos fuera como las que habíamos visto, ¿no? Ya sean SQL o no SQL, o queramos irnos a otras bases de datos, y R tiene la particularidad de que se puede conectar con esas bases de datos, generar sin utilizar los recursos de aquí, de nuestra computadora, sino de algún servidor mucho más potente. Esa es la ventaja de empezar a perder el miedo a R, de empezar a hacer algunos análisis sencillitos y después a lo mejor más complejos, hasta pautar o decir, bueno, incluso puedo conectarme a bases de datos, que es un poquito más complejo, pero por ahora creo que este ejercicio nos puede ayudar con el objetivo. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que se encuentren bien y espero verlos pronto. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye.